Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Bueno, a ver. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud antes que empecemos? Buenas tardes a todos que están saludando por el chat. O van bien o no van, eso es preocupante cuando no tienen dudas porque significa que todavía no han visto nada de la materia. Bueno, yo tengo registrado que ya terminamos la unidad de archivos y tenemos que empezar con la unidad 3 que es procesos, ¿estamos? Ahora déjenme ver por las dudas. Pero, 2K6. Yo tengo anotado que vimos esta tabla de archivos abiertos. ¿Puede ser? ¿Lo último? ¿Cuota de disco no lo explicamos? Yo tengo ¿Cómo? cuota de disco. Sí, creo que sí. A ver. Yo tengo notado que sí, o sea, es más, tengo notado que hoy. Sí, cuotas de disco sí. Perfecto. Listo, listo. No, tengo notado directamente empezar con unidad 3 que es procesos. Por eso, si tienen alguna duda de la unidad anterior, lo vemos. Si no, empezamos directamente eh, con la unidad esta que es, o sea, empezamos unidad nueva, básicamente. ¿Mm? Por mi parte, no, profe. No sé los demás chicos. Bueno, muy bien. Sí lo vimos, dicen por acá. Muy bien, Jonathan. Les iba a decir algo, ¿se escucha bien ahora? Que el otro día tenía drama con el micrófono en un curso. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, gracias, Roberto. Bárbaro, entonces, si no hay dudas, empezamos con la unidad de procesos. Vamos a grabar antes que me olvide, esperen un segundo. Ahí estamos. Bueno, entonces, ya estuvimos bastante analizando el tema de administración de archivos, así que ahora pasamos a ver cómo se administran los procesos. ¿Mm? Acá vamos a estar bastante también, nos van a llevar varias clases a analizar esta unidad. Es muy importante. Las unidades centrales de la materia son archivos, procesos y memoria, ¿tá? Que serían la unidad 2, 3 y 4. Así que siempre que estudien esta materia es como que le tienen que prestar bastante atención a estos temas. Yo se las dividí en varias partes, en varias presentaciones en PowerPoint. La idea es que hoy veamos qué es un proceso, como para empezar la unidad, cuáles son los estados en los cuales puede estar un proceso. Vamos a ver primero el modelo de 2 estados, de 5 estados y de 7 estados que se llaman, que son es la máxima cantidad máxima cantidad de estados en la cual puede estar un proceso. Después vamos a ver cómo hace el sistema operativo para llevar el control de todo lo que tiene, de todos los recursos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera unidad que una de las funciones del sistema operativo era como administrador de recursos? Entonces, para poder administrar correctamente todos esos recursos, vamos a ver qué estructuras de control que se llaman, que básicamente son tablas, qué tablas usa el sistema operativo y qué información contiene cada una de estas tablas. A medida que vayamos avanzando durante la materia, vamos a detallar un poquito más cuáles son los componentes de cada una de estas tablas. Lo que sí ya hemos desarrollado hasta ahora es esto, las tablas de archivos. Esto ya lo estuvimos viendo. Bueno, y por último siempre les pongo la bibliografía al final. Vamos a tratar de definir lo que es un proceso, pero para poder definir lo que es un proceso, antes hay que definir lo que es un programa. ¿Estamos? A ver, ¿qué es un programa para ustedes? ¿Alguna vez han escrito un programa, por más pequeño que sea? Han escrito un programa. ¿Quién se anima a decir con sus palabras nomás qué es un programa? Una solución a un Un problema. conjunto de instrucciones. Bien, por ahí dijeron la solución a un problema, muy bien. Pero ¿cómo solucionamos el problema? Con escribiendo un conjunto de instrucciones. Perfecto. Esas instrucciones están desordenadas, ordenadas. ¿Cuál es la idea de esas instrucciones? Me están poniendo en el chat, perdón. Yo esperando que alguien abra el micrófono. Un momento, un momento. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Conjunto de instrucciones. Muy bien, Alejandro.
Aplicación para el uso de usuarios. Un programa. Bueno, cuando uno desarrolla, exacto, cuando uno escribe un programa, se puede transformar en una aplicación para que utilicemos nosotros los usuarios. Perfecto. Acá dice Alejandro que es un conjunto de instrucciones con un fin específico. Bárbaro, muy bien. Bien, por acá dicen ordenadas. Perfecto. Ya vamos definiendo lo que es un programa entonces. Un programa es un conjunto de instrucciones dados en una secuencia lógica, es decir, que tienen un orden. No puedo ejecutar las instrucciones al voleo ni desordenadas, sino que tengo que seguir una línea, un orden. Y uno siempre que escribe un programa es para que cumpla un determinado objetivo, como dijo alguno de ustedes al principio, para resolver un problema. ¿Estamos? Creo que Emiliano dijo para resolver un problema. Es decir, que cuando ustedes tienen algún problema para resolver, lo pueden solucionar a través de la escritura de un programa, que es código, básicamente, ¿sí? Entonces, acá les muestro la definición. Un conjunto de instrucciones que están ordenadas. Y que si uno escribe algo es para que cumpla un objetivo. Es decir, que yo escribo un programa que va a cumplir una determinada función. Ese programa que nosotros escribimos, lo escribimos hoy, lo guardamos en un pendrive o en el disco rígido y va a permanecer, ¿qué les parece? ¿Va a variar por sí mismo? O si yo la semana que viene abro ese programa, va a estar igual. Tal cual yo lo Sí, escribí. igual. Exacto, muy bien, queda igual. Es una entidad estática que se llama. El programa en sí mismo, el código que nosotros escribimos, o que un desarrollador escribe, es algo estático, por sí mismo no cambia. Ahora, cuando nosotros le damos la orden al sistema operativo para que ejecute ese programa, es decir, que ejecute esas instrucciones, instrucción por instrucción, ese programa va a formar parte de lo que se llama un proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es un proceso? Un programa en ejecución. Cuando nosotros ejecutamos todas estas instrucciones, el sistema operativo, para poder ejecutar un programa, tiene que crear un proceso. Entonces, ahí viene la definición de proceso. Dice programa en ejecución, y para poder ejecutar un programa nosotros solemos necesitar de datos, podemos utilizar pilas, ya vamos a ver cómo funcionan las pilas dentro de un ratito, y lo que se llama un contador de programa. ¿Qué significa el contador de programa? Que es el que va a indicar cuál es la siguiente instrucción que nosotros, o que el sistema operativo tiene que ejecutar. Eso es lo que indica el contador de programa. Y a su vez, ese programa, pues mejor dicho, perdón, ese proceso lo va a administrar ¿quién? El propio sistema operativo. Es decir, que el propio sistema operativo va a decidir en qué momento ejecutar ese proceso. ¿El proceso qué les parece? ¿Será algo estático o algo dinámico? Recién dijimos que un programa era una entidad estática. Si yo la escribo hoy, ese programa no varía. Ahora, un proceso, ¿qué les parece? ¿También es estático o es dinámico? Así Dinámico. intuitivo. Claro, muy bien, intuitivamente, con lo poco que sabemos. Y sí, porque sus variables también pueden ser dinámicas. Exacto, muy bien. Es decir que cuando nosotros ejecutamos un programa, ese programa va a pasar por una serie de estados que se llama, que es lo que vamos a estudiar hoy, es el tema principal de hoy, los estados por los cuales puede atravesar un proceso. Entonces es una entidad dinámica, acá dice dinámico me parece, o sea, claro, estaban en duda, pero no importa, yo se los pregunto para que ustedes traten de razonar un poquito. Si yo les doy todo digerido, como quien dice, es como que no piensan. Entonces la idea también es, les planteo esas preguntas, no importa si las responden mal, no importa, lo importante es que ustedes vayan pensando, vayan razonando mientras desarrollamos las clases. Sigamos. Acá está, ¿por qué el contador de programa? Porque nosotros, mejor dicho, el sistema operativo en general, no ejecuta un solo programa por vez, sino que ejecuta muchos programas, es decir, multiprograma. Hoy en día se implementa lo que se llama la multiprogramación, que básicamente es tener varios programas en la memoria RAM y el sistema operativo ejecuta un ratito cada programa, una serie de cantidad de milisegundos, ejecuta un programa, lo deja, pasa a ejecutar otro programa, lo deja, pasa a ejecutar otro programa. Entonces, cuando nosotros o el sistema operativo interrumpe la ejecución de un programa y después lo retoma, no tiene que empezar a ejecutar desde la primera instrucción, sino que tiene que retomarlo desde la última instrucción en que quedó. Básicamente, si ya ejecutó la instrucción 6, le tocará la próxima vez ejecutar la instrucción 7.
Entonces, el contador de programa que indica la siguiente instrucción que tiene que ejecutar el sistema operativo cuando retome ese proceso. Entonces, es muy importante el contador de programa. Si uno está leyendo un libro, por ejemplo, sería el marcador que nosotros le ponemos al libro para que si nos interrumpen o decidimos no leer más hoy y continuar mañana, no vamos a empezar de nuevo a leer desde el principio del libro, sino que buscamos nuestro marcador y a partir de ahí continuamos la lectura. Para el sistema operativo pasa exactamente lo mismo cuando tiene que ejecutar varios procesos. Acuérdense que hoy en día, en general, el procesamiento no es secuencial, sino que es concurrente, que se llama, es decir, como dijimos recién, se multiprograma hoy en día. Bueno, y acá les pongo, ya lo estuvimos conversando, el programa es algo estático, es una entidad estática, porque en el tiempo no cambia, salvo que yo decida cambiarlo, por sí mismo no cambia. En cambio, el proceso sí cambia por sí mismo, es decir, el sistema operativo, mientras ejecute este programa, va a ir modificando, como dijeron recién, las variables, los datos que necesita, la pila, el estado del proceso va a ir cambiando. Entonces, por eso se dice que es una entidad dinámica. Bueno, acá les puse unos aspectos generales como para que tengamos en cuenta. Desde el vamos ya no vamos a monoprogramar, sino que de ahora en más en la materia siempre vamos a hablar de multiprogramación, es decir, vamos a tratar, o cuál es el objetivo de la multiprogramación, que el procesador, que es uno de los elementos como más importantes de un sistema, esté trabajando todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo posible, que esté trabajando, que esté haciendo algo. Esa es la idea de la multiprogramación. Aprovechar tiempos muertos, a veces, ¿se acuerdan cuando vimos la evolución de los sistemas operativos o la historia de los sistemas operativos? Dijimos que la multiprogramación surgía para aprovechar los tiempos muertos relacionados con la entrada-salida. Cada vez que se accede a un dispositivo, el procesador no hace absolutamente nada. Entonces, la idea es que en ese tiempo que se está accediendo a un dato que está en el disco, por ejemplo, o si yo estoy imprimiendo datos, el procesador siga ejecutando algo, ya sea del mismo proceso o de otro proceso diferente. Otro concepto general es el tiempo compartido, que también ya lo sabemos, es cuando nosotros, o un servidor, básicamente, atiende a muchos usuarios a la vez. Cuando, por ejemplo, un servidor de archivos, un servidor de correo, un servidor de páginas web, cuando varios usuarios se conectan a ese servidor, a esa máquina física, se dice que se habla de tiempo compartido. ¿Por qué? Porque el sistema operativo de ese dispositivo, de esa máquina, de ese servidor, tiene que repartirse, por decirlo de alguna manera, entre muchos usuarios. Entonces tiene que atiende un ratito a un usuario, otro ratito a otro usuario y demás. Eso se llama sistemas de tiempo compartido. Imagínense, el sistema operativo tiene que estar muy atento a que cada vez que un usuario le pida algo, ya sea un archivo o una página web o un correo electrónico, ese servidor se lo entregue al usuario que realmente se lo pidió y no a otro usuario. Entonces, tiene que estar muy atento, tiene que identificar un usuario de otro a través de un user ID, que se llama. Y otro aspecto a tener en cuenta son las transacciones en tiempo real, que son transacciones que necesitan que la respuesta sea lo más rápido posible, porque hay un usuario esperando esa respuesta. Entonces, cuando uno realiza consultas, en general las transacciones en tiempo real son accesos a bases de datos. Las bases de datos son como archivos muy grandes que contienen mucha información. Y entonces cuando uno accede a una base de datos, en general es para hacer una consulta. O cuando ustedes reservan, por ejemplo, un vuelo, bueno, ahora ya no paseamos tanto, pero cuando uno reservaba un vuelo, ese vuelo tiene que estar registrado físicamente en una base de datos. Entonces, cuando yo hago la reserva, eso es una transacción y tiene que ser en tiempo real, es decir, que al instante tiene que actualizarse esta base de datos. ¿Por qué? Porque yo ocupo 5 o 6 asientos del avión y tienen que registrarse como ocupados para que otro usuario no me vaya a ocupar mis asientos, como quien dice. Bueno, vamos a empezar a ver, vamos a introducirnos a los estados de los procesos y para eso vamos a ver qué pasa o qué hace el sistema operativo cuando tiene que ejecutar, por ejemplo, 3 procesos. Acá les planteo el proceso A, B y C, con colores distintos como para que no nos confundamos,
Entonces vamos a suponer que estamos, no sé, navegando por internet, consultando correo y escuchando música. Estamos ejecutando en una misma máquina esos tres procesos. Lo que sí vamos a considerar por ahora es que tenemos un solo procesador. No varios, sino un solo procesador. Primero lo vamos a ver así, después más adelante vamos a ver qué pasa cuando tenemos muchos procesadores. Pero para que se entiendan los conceptos al principio, vamos a simular que estamos teniendo un solo procesador, es decir, que estamos multiprogramando. ¿Qué les parece? Un programa que está almacenado en el disco rígido, ¿se puede ejecutar desde ahí directamente? Yo tengo una No, aplicación. tiene que estar cargado en la memoria, ¿no? Claro, ¿en qué memoria, Nicolás? En la RAM. Memoria RAM. Claro, perfecto, muy bien. Los procesos o cualquier programa, cualquier aplicación que yo necesite ejecutar, o sea, si le quiero decir al sistema operativo ejecuta esta aplicación, sí o sí el sistema operativo la tiene que trasladar, ya sea desde el disco o desde un pendrive, por ejemplo, ¿sí? Una memoria flash, a la memoria RAM, para que desde allí se pueda ejecutar. Muy bien. Entonces, vamos a tener nuestra memoria RAM, acá la tenemos, ¿y qué va a hacer el sistema operativo? Primero, se va a ejecutar una parte del sistema operativo que se llama planificador. Ahora simplemente lo nombramos, ya más adelante vamos a ver cuál es la función, qué tipos de planificadores existen y demás. Por ahora simplemente saber que para que un sistema operativo pueda ejecutar varios programas o varias aplicaciones, necesita tener lo que se llama planificador. Ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer varias tareas o varios, no sé, mandados, varias cosas durante el día, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es planificar y decir, bueno, a ver, a esta tarea de estudiar le voy a dedicar 1 hora. A esta otra tarea de, no sé, lavar el auto le voy a dedicar 1 hora y media. Y así se van organizando, se van planificando. En general, el sistema operativo tiene que ejercer esta función de planificación cuando tiene más de un programa para ejecutar, ¿sí? Si usted tiene que hacer una sola tarea en todo el día y no tienen que planificar nada, se levantan, la hacen y ya está. El tema es cuando tenemos varios, como acá, que tenemos 3 actividades distintas para ejecutar, sí o sí hay que planificar cuál vamos a ejecutar primero, cuánto tiempo vamos a ejecutar cada una de esas actividades. Entonces, esas son funciones de una parte del sistema operativo que se llama planificador. Decidir qué procesos va a ejecutar y cuánto tiempo va a asignarle a cada uno de esos procesos. ¿Qué hace el sistema operativo? Para poder ejecutar un programa, le crea un proceso, ¿sí? Y lo lleva a memoria RAM. Bueno, vamos a poner acá que ya tenemos creados los procesos, llevamos entonces, o vamos a tener cargados en memoria RAM el proceso A, el proceso B y el proceso C, porque dijimos que para que se puedan ejecutar nuestras aplicaciones, sí o sí tenían que estar cargados en la memoria RAM. Ahí las tenemos entonces. ¿Qué pasa? La memoria RAM está dividida en trocitos muy pequeños que se llaman direcciones de memoria. ¿Qué significa eso? Que en una parte de la memoria, por ejemplo, en la dirección número 100, se va a almacenar el planificador. A partir de la 300 se va a almacenar el proceso A, a partir de la dirección 500 el proceso B, y a partir de la dirección 900 el proceso C. No puede el proceso C estar encima del proceso B, ¿estamos? Así como nosotros estuvimos estudiando que en el disco rígido los archivos se graban en bloques independientes, bueno, acá es algo parecido. En la memoria se tienen que grabar los procesos o almacenar momentáneamente los procesos que se van a ejecutar, pero no se tienen que superponer, si no se pisa la información y se pierde. ¿Qué tenemos acá? Vamos a suponer que estos números que están acá es lo que se llama la traza del proceso. ¿Qué significa eso? Son las instrucciones que nosotros tenemos que ejecutar. Ahora, ¿dónde están las instrucciones que se tienen que ejecutar del proceso A? En la dirección de memoria. Dijimos que arrancaba en 300. Entonces, en la 300, 301, 302, 303, estas van a ser las direcciones de memoria que vamos a tener que mirar para poder ejecutar las instrucciones, ¿sí? De ese programa que se convirtió en proceso cuando se llevó a la memoria RAM. Tenemos ahora todas las instrucciones del proceso B para ejecutar. Esto dijimos que se llamaba traza.
y las instrucciones del proceso C. No les, a ver si les grafiqué el planificador. Sí, acá está. Y acá están las, vamos a suponer que es cortito el planificador, es decir que el sistema operativo también tiene, perdón, ¿qué está preguntando Gastón? ¿Qué bibliografía seguía para esta unidad? Está al final, es la unidad, no me acuerdo el número, creo que es la unidad 2 de Stallings, del libro de Stallings. No me acuerdo si la 2 o la... Sí, la 2, creo que es la unidad 2 del libro de Stallings. Al final de cada unidad, creo que a partir de ahora, les empiezo a poner en la última diapositiva de qué libro estudiar y hasta creo que le pongo las páginas, ¿estamos? Entonces, tenemos los 3 procesos para ejecutar y también el planificador. ¿Para qué ponemos esto? Para ver cómo funciona o qué hace el sistema operativo y qué ejecuta primero. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué ejecutarían primero ustedes de todo esto que tenemos acá? El planificador. Muy bien, perfecto. Vamos a ejecutar el planificador. Muy bien. Bueno, ahí vamos entonces. Acá ya lo saqué la memoria RAM porque me interesa que vayamos viendo otra cosa. Lo primero que hace, creo que Nicolás habló recién, lo primero que hace el sistema operativo es ejecutar el planificador. Entonces, el planificador, ¿qué es? Es código del sistema operativo que también tiene que ser ejecutado como cualquiera de estos programas o aplicaciones de los usuarios. Entonces, se ejecuta el planificador y vamos a suponer que el planificador decide ejecutar el proceso A. ¿Qué va a hacer el sistema operativo? Busca las instrucciones 300, 301. Vamos a suponer que ejecutamos 3 instrucciones de cada uno de estos procesos, ¿sí? Esto de la traza de ejecución es como si fuera una línea del tiempo de qué va ejecutando el sistema operativo. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Para qué es esto? Para introducirnos a lo que se llama estados de los procesos. Entonces, ejecutamos la instrucción, el planificador decide que va a ejecutar el proceso A. Ejecuta estas 3 instrucciones del proceso A. ¿Y qué pasa si se decide el sistema operativo? Bueno, basta, ya ejecuté suficiente el proceso, ahora tengo que ejecutar otro proceso. ¿Qué se ejecutará a continuación? ¿Qué les parece? Decidió interrumpir. ¿Planificador? ¿O para No saber sé. con qué proceso ir, algo así? Claro, por eso se los pregunto. Muy bien, ¿están todos de acuerdo con Jonathan, que dice que se va a ejecutar el planificador? Y sí, debería. porque Supongo si no, que va a ¿cómo- revisar cuál es la cómo que sabe sigue. Sí. para cambiar el proceso B, por ejemplo? No te entendí, Nicolás. ¿Qué va a revisar? Que debería revisar el planificador para saber, o sea, a dónde tiene que cambiar, digamos. Claro, ¿qué otro proceso ejecutar o a qué proceso Claro. le tocaría la ejecución? Muy bien, perfecto. Pero hay algo importante también que tiene que hacer el sistema operativo con respecto al proceso A. ¿Qué tendría que hacer? Marcar Guardar la dónde última quedó. instrucción Marcarlo. del proceso A. Bien, más que la última instrucción, como dijimos, ¿qué dijimos que había que guardar? Hace un La ratito. última posición. Claro, más que la última, la siguiente instrucción que va a tener que ejecutar cuando retome la ejecución. Que eso se llama, recién le dijimos, contador de programa. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema operativo? Va a guardar esta dirección, ese número, el 303, porque llegamos hasta el 302. Va a guardar este 303, que es el contador de programa, que es muy importante. ¿Para qué? Para después, cuando retomemos, o cuando el sistema operativo retome la ejecución del proceso A, retomarlo en esta instrucción y no de nuevo ejecutar la 300, 301 o la 305 equivocadamente, ¿sí? Muy bien. Una vez que guarda esa información, lo saca al proceso, se dice del procesador, saca los valores de los registros del procesador y carga de nuevo para que se ejecute el planificador. ¿Por qué? Porque el planificador ahora va a tomar la decisión de cuál es el siguiente proceso a ejecutar. Supongamos que elige el proceso B, entonces ejecuta hice un clic de más. Ejecuta 3 instrucciones del proceso B, que son las 500, 501 y 502, porque en este caso a mí se me ocurrió ejecutar, es como que el sistema operativo le asigna un tiempo de procesador a cada proceso. En este caso es el equivalente a 3 instrucciones, ¿sí? Es a nivel de milisegundos. Entonces, una vez que ejecute esas 3 instrucciones, ¿qué tenía que hacer?
Guardar la posición Perfecto. siguiente, o sea, la Muy instrucción bien. siguiente. Exacto, perfecto. Entonces guarda el contador de programa del proceso B, ¿sí? Muy bien, Aldana. Lo guarda y de nuevo se vuelve a ejecutar el planificador. Fíjense que cómo se intercala la ejecución. Planificador, proceso, planificador, proceso. ¿Por qué? Porque es el planificador el que toma la decisión de qué proceso ejecutar de todos los que están en RAM. En este momento tenemos 3, pero podríamos tener más procesos. De hecho, el sistema operativo tiene muchos procesos. Ahora supongamos que elige ejecutar el proceso C, entonces ejecuta las 3 primeras instrucciones, de nuevo guarda el programa, siempre lo mismo, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero vamos a continuar un poquito más, porque Profe, sí, sí. ¿así se simula que se ejecuta en simultáneo? Claro, muy bien, perfecto. Así se simula que se ejecuta en simultáneo. La multiprogramación es una ejecución, como vos decís, simulada, es un paralelismo simulado. ¿Por qué? Porque no es un paralelismo real. Lo que pasa es que dijimos que creo que en el proceso estábamos escuchando música, navegando por internet y descargando correo, entonces vos te crees, ustedes se creen que la máquina ejecuta a la vez esos procesos, pero en realidad va alternando rápido, rapidísimo entre uno y otro, entonces todos van avanzando en el tiempo, ¿sí? ¿Qué dice Gastón? En CP lo guarda en RAM, ¿no? En CP, ¿el contador de programa te referís? Sí, el contador de programa lo guarda en RAM. Si el CP es contador de programa, sí, lo guarda en RAM. En lo que se llama bloque del control del proceso. Ahí se guarda, Gastón. Me parece que ya la semana que viene vemos dónde se guarda esa información. Bien, de nuevo se ejecuta el planificador. Y ahora, cuando se ejecuta el planificador, a ver, ¿entre qué procesos puede elegir para ejecutar? ¿Entre los 3, entre 2, entre 1? ¿Qué les parece? Calculo que el primero que ejecutó, hasta que lo termine. Bien, pero puede elegir entre los 3, ¿sí? Lo que le estoy preguntando es, cuando el planificador se ejecuta, ¿entre qué procesos puede tomar la decisión de ejecutar? Y por ahora puede ejecutar el proceso A, el proceso B o el proceso C. Le tocaría el proceso A, porque se ejecutó el A, el B y el C, le tocaría de nuevo al proceso A. Perfecto, entre los 3 porque no terminaron, dice Aldana. Muy bien, perfecto. Fíjense, empieza a ejecutar el proceso A, pero en lugar de ejecutar 3 instrucciones, ejecuta solo 2. ¿Por qué? Porque cuando llega a la instrucción 304, el proceso A no puede continuar ejecutándose porque necesita datos de un dispositivo, ya que les puse a nivel general, que necesita datos de entrada-salida. Tiene que acceder a disco, por ejemplo, ¿sí? Necesita un archivo que está almacenado en el disco. ¿Qué va a pasar? Ese proceso no puede continuar su ejecución. Fíjense que se interrumpió. No se ejecutaron las 3 instrucciones, ¿sí? Sino solo 2. ¿Qué va a pasar? Se va a detener ese proceso, no puede continuar su ejecución. ¿Y quién se va a ejecutar ahora? Y de Cualquiera nuevo de el los Proceso dos. B. planificador. O Bueno, sea, el el planificador Claro, planificador. va a guardar en el contador de programa y sigue con... Exacto, muy bien. El planificador va a guardar el contador de programa y va a ejecutarse y va a decidir entre qué procesos va a seleccionar para ejecutar. Y ahora, ¿entre qué procesos puede elegir? A ver. Ah, bueno, acá está. Y guarda el contador de programa. Ahí se los puse. Pasamos a otra diapositiva. Ahora, cuando se ejecuta este planificador, ¿qué dice Diego? Si el planificador también se guarda en RAM. Sí, todo, en realidad, Diego, el planificador es un trozo de código del sistema operativo, que normalmente cuando la máquina está apagada, está en el disco, ¿sí? Cuando se inicia, cuando va a encender una computadora, se lleva el sistema operativo a la memoria RAM. Y ahí el planificador queda en RAM todo el tiempo ejecutándose. No sé si esa es tu pregunta, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, supónganse que se está ejecutando bueno, en ese caso hay que después seguiría el 503, 504. Supónganse que yo entre el 503 y 504 inicio otro proceso. ¿Qué pasaría ahí? Bien, si es otro proceso distinto, Claro, sí, ¿referís si vos? yo ejecuto un proceso distinto en la computadora, por ejemplo. Perfecto. Va a empezar a competir por el micro ese otro proceso. Entonces, si vos justo estás ejecutando por acá, 504, 505,
y se inicia un nuevo proceso, nadie lo va a interrumpir el proceso B. Va a terminar de ejecutar sus 3 instrucciones, por ejemplo, y después, cuando se agregue el proceso D, por ejemplo, que sería el 4.º proceso, el planificador también va a poder elegir ahora el proceso D, además del proceso B y el proceso C. ¿Sí? Es otro proceso más que compite por el micro. Por eso es que cuando vos tenés cuando le exigís demasiado a la computadora y tenés o estás haciendo muchas cosas en simultáneo, se pone lenta, ¿sí? Porque el sistema operativo tiene que atender un ratito, es decir, que el microprocesador se va a multiplexar, que se llama, se comparte o se reparte entre todos los procesos que vos tenés o todas las aplicaciones que tenés abiertas. Claro, pero por ejemplo, ahí cuando termine el proceso ese del proceso B, por ejemplo, no ejecutaría el proceso que yo abrí, como que no se le da prioridad porque yo... Depende de la prioridad que tenga el proceso, depende quién lanzó el proceso, o sea, en función de quién lo lanzó es la prioridad que tiene el proceso, ¿sí? Te entiendo que vos te referís que como todavía no se ejecutó, es como que el sistema operativo le va a dar prioridad a ese nuevo proceso, sería, ¿sí? Al proceso de ese nuevo que vos decís. Sí, puede ser. Depende también los algoritmos que se utilicen, porque el planificador implementa en realidad algoritmos que se llaman de planificación, ¿sí? Claro. Ahora estamos recién empezando a aprender el tema de procesos. Deben tener un montón de dudas, pero bueno, de a poquito las vamos a ir aclarando. ¿Qué dice Profe, una Aldana? consulta. Sí, espérame un segundo, que acá tengo una duda en el chat. ¿El planificador se considera un proceso más? Sí, Aldana, el planificador es un proceso más que pasa a competir también por el microprocesador, ¿sí? Un proceso más. En realidad todos los procesos del sistema operativo van a competir también por el micro. Sí, creo que era la voz de Roberto. Me parece. Sí, una Sí. consulta. Entonces sería que el procesador nos da más velocidad de proceso y más RAM nos hace tener mayor capacidad para tener procesos en una lista. ¿Puede ser? Sí, pero cuidado que si vos tenés muchísima RAM y podés alojar muchísimos procesos, si todos y vos tenés un solo micro, por ejemplo, llega un punto que no te conviene. O sea, hay una relación entre el procesador y la cantidad de memoria RAM o la cantidad de procesos que vos podés ejecutar en un determinado momento. No sé si me entendés. Si yo tengo infinita RAM, no voy a lograr un infinito rendimiento, al contrario, el rendimiento va a bajar porque vos vas a notar que cada aplicación de las muchísimas que tenés en ejecución se ponen lentas. Sería como un cuello de botella. ¿Puede ser? Exacto, sí, es como si vos durante el día quisieras hacer 100 actividades distintas. Es como que cada una va a avanzar poco, porque en lugar de destinarle 2 horas a cada actividad, le destinas 10 minutos nomás. No sé si me entendés. Y te la vas a pasar todo el tiempo cambiando de actividad en actividad. El sistema operativo, cada vez que hace este cambio de contexto que se llama, que es dejar de ejecutar el proceso A para pasar a ejecutar el proceso B, pierde tiempo. Pierde tiempo, básicamente. Es decir, el microprocesador en este cambio de contexto o cambio de proceso no hace nada. Es como si vos dijeras, bueno, voy a estudiar sistemas operativos. Buscas, o en este caso ya no tenés papel, pero buscas libros, o abrís el PowerPoint, o abrís los PDF, o abrís... Todo eso te lleva tiempo. ¿Estás estudiando en ese tiempo? No, no estás estudiando. Cuando ya tenés todo ese material, te pones a estudiar. Ahí es cuando vos realmente ejecutás, como quien dice, estudiás. Estudias 10 minutos y decís, listo, basta, no estudio más, ahora voy a estudiar estadística. Preparás todo lo de estadística. Cuando dejas de estudiar sistema operativo tenés que marcar dónde dejaste. ¿Sí? Si tenés abierto 3 documentos distintos, tenés que, bueno, el documento 1, página tanto, el documento 2, página, no sé si se entiende. Cuando preparas todo para estudiar estadística, abrís de nuevo todo. No estás estudiando mientras estás preparando para estudiar. Al sistema operativo le pasa exactamente lo mismo. Cada vez que cambia, deja de ejecutar un proceso para ejecutar otro, el micro no hace nada. Es un tiempo muerto que se llama. ¿Sí? Profe, consulta. Sí. Consulta. Entonces, ¿qué relación sería la conveniente entre un microprocesador y la RAM para llegar a un equilibrio? No hay una proporción exacta, si es lo que vos querés. Hay más o menos una idea de cantidad de RAM por cada micro que vos tengas, porque también hoy en día no tenés un solo micro, sino que tenés varios, ¿sí? Entonces ahí sí ya puedes tener más RAM.
no sé exactamente en este momento decirte la cantidad de RAM por cada micro. Es estimativa, es dependiendo también del tipo de aplicaciones que vos ejecutes, ¿sí? Si te consumen mucho micro o no. No hay una relación exacta en cantidad de RAM para cada micro. Porque depende la aplicación que vos uses. Y asimismo, cada aplicación a veces necesita mucho micro, hay otras aplicaciones que no necesitan tanto micro, se la pasan accediendo a dispositivos de entrada-salida. No sé si se entiende, o sea, hay aplicaciones que hacen mucho uso de micro, hay aplicaciones que no hacen tanto uso de micro. Entonces, ya vamos a ver gráficos, yo tengo, más adelante creo que les puse en una diapositiva un gráfico de distintos tipos de procesos en función de cuánto uso de micro o cuánto accedo a disco, ¿sí? Ok, gracias. A ver qué dicen acá. Que la cantidad de instrucciones ejecutadas de cada proceso, ¿qué la define? El planificador, Aldana, el planificador define la cantidad, no de instrucciones en realidad. Yo acá puse instrucciones para que nosotros entendamos el tema, pero en realidad lo que define el sistema operativo es tiempo. Son milisegundos, ¿sí? Es por tiempo, exacto, es por tiempo. Sí, señor. De todos modos, nunca va a dejar una instrucción a la mitad de ejecutarla. Siempre termina de ejecutar la instrucción completa y recién ahí puede llegar a interrumpir un proceso, ¿sí? Nunca va a dejar, nunca va a ejecutar 2 instrucciones y media, como que dice, no, a número entero, como que dice, las instrucciones se completan siempre. Esos tiempos son los exacto, muy bien Darío, esos tiempos que se asignan a cada proceso se llaman quantums, ajá, así es, que es cantidad básicamente, ¿sí? Se les llaman quantums, que es la cantidad de tiempo que el proceso se esté ejecutando en el microprocesador. Como les digo, a nivel de milisegundos, o sea, es rapidísimo. Bueno, sigamos, que nuestro tema, me encanta que pregunten, pero sigamos un poquito, así llegamos a ver, por lo menos hoy, cuáles son los estados en los cuales puede estar un proceso. Pero ya con todo lo que han preguntado, yo creo que ya lo van a entender perfecto. ¿En qué andábamos? A ver, el proceso A había pedido datos de entrada-salida, eso me acuerdo, ¿sí? Es decir, que el proceso A lo habíamos interrumpido, había ejecutado la 303 y 304, acá está, y se dejó de ejecutar básicamente, porque necesitaba datos de entrada-salida. Ahora se ejecuta el planificador. A ver, atentos. Ahora cuando se ejecuta el planificador, en este punto, ¿entre qué procesos puede elegir para ejecutar? Entre A, B y C, A y C, A y B, B y C, ¿entre qué procesos puede elegir? Y entre B y C, porque ya ejecutó el A, ¿o no? Bien, pero no es solo porque ya ejecutó el A, sino porque A todavía no tiene los datos para poder ejecutarse. A ver qué dice Gastón. ¿Es en paralelo la ejecución de la instrucción de entrada y salida del planificador? En ese caso, sí, es en paralelo, Gastón. Mientras se está ejecutando un acceso a disco, el procesador sigue trabajando. ¿Sí? Bueno, no sé qué dice Aldana. Ahí va de nuevo. Acá el proceso A se estaba ejecutando y no se pudo ejecutar la instrucción 305, por eso la marcamos como contador de programa, porque necesita datos que están en el disco. Entonces, ¿qué pasa? Se interrumpe automáticamente la ejecución de ese proceso y pasa a ejecutarse el planificador. Solamente puede elegir el planificador entre el proceso B y el proceso C. ¿Por qué no puede elegir el proceso A? Porque todavía no se puede ejecutar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene todos los datos para poder ejecutarse. Entonces, el planificador selecciona el proceso B. Sigue ejecutando la 503, 504 y 505. Se le acaba el tiempo al proceso B, de nuevo se ejecuta el planificador, guarda la siguiente instrucción a ejecutarse, se ejecuta el planificador y ahora continúa la ejecución del proceso C. No me acuerdo en qué número quedó. 903, 904, 905. Marcamos a 906, de nuevo el planificador y así sucesivamente. Pero lo que quiero que vean acá es que, por ejemplo acá, el planificador, cuando se ejecuta, ¿entre qué procesos puede elegir para ejecutar? Solamente entre B y C. No puede todavía elegirlo a A. ¿Por qué? Porque no tiene todos los datos para poder, para que el planificador lo elija, ¿sí?
Vamos a suponer que elige B. Y justo el proceso A, dice acá, obtiene los datos de entrada-salida, es decir, que los datos que necesitaba. ¡Ah, muy bien, Darío! Dice, el proceso A debería avisar al planificador que terminó. En realidad, el planificador solamente ve los procesos que están en un estado especial que se llama listo. El proceso A, ¿qué dice Gastón? ¿Cómo sabe cuándo termina? Bien, bien. Entonces son, cada vez que ustedes le piden datos a disco, le dan el que busca realmente los datos en el disco, es el controlador o el driver. No es el propio sistema operativo, sino que es el driver que va y busca los datos al disco. Cuando termina, le avisa al sistema operativo que terminó ¿qué? De trasladar los datos desde el disco a la memoria RAM a través de una interrupción, ¿sí? El sistema operativo procesa esa interrupción y dice, parece que el proceso A ya tiene todos los datos que necesitaba, entonces ahora le voy a cambiar el estado, que ya lo vamos a ver enseguida, para que el planificador lo pueda elegir, para que sea elegible por el planificador. ¿Qué dice Aldana? El orden es correlativo. El orden de ejecución de los procesos normalmente es por round robin, que se llama, que es un ratito cada proceso, ¿sí? Pero si llega un proceso de mayor prioridad, el sistema operativo lo va a ejecutar. Se maneja mixto hoy en día, se maneja por prioridad y dentro de cada prioridad, si tienen la misma prioridad del proceso, los elige como round robin, que es así como lo estuvimos analizando. Un ratito el proceso A, otro ratito el proceso B y otro rato el proceso C. Bueno, cuando se ejecuta acá el planificador, como A ya tiene los datos, ahora de nuevo el planificador sí puede elegir entre los procesos A, B y C, ¿sí? En cambio, en este punto, cuando estábamos acá, o en este punto, cuando se ejecutó el planificador acá, solamente podía elegir entre B y C. A no lo podía elegir, ¿sí? Acá, por ejemplo... ¿El B no terminó, profe? Ya terminó el B, soy capaz de haber terminado el B. Bien, perfecto. Gracias, qué atentos que están. Terminó el B, sí señor. No lo podía hacer más largo porque si no me quedan los numeritos muy chiquitos. Terminó el B, muy bien, perfecto. Acá termina el B, entonces acá cuando se ejecute el planificador solamente puede elegir entre A y C. Muy bien, qué atentos. Profe, yo no Sí. entendí por qué no puede ejecutar A, o sea, el 305, porque necesitaba saber, digamos, o sea, la instrucción 305 necesitaba de algo que le avisara que ya se puede usar, ¿o por qué era? Porque necesita datos de entrada-salida, que se llama, necesita información que esté en el disco, no está todavía en la memoria RAM. Y para poder ejecutarse, dijimos que todo tenía que estar en la memoria RAM. Como no está en la memoria RAM, ese proceso no se puede ejecutar. Se detiene. Claro, pero porque la instrucción 305 era así, digamos, es así, que necesita los datos de entrada-salida. No, porque la 304 solicitó datos de entrada-salida. Bien. Sí, la 304. La 304 dice, necesito datos de entrada-salida. Se le da la orden al driver que vaya y busque esos datos, y después la 305 ya usa esos datos que están en la memoria RAM. Pero la 305 no se puede ejecutar hasta que no están esos datos en la memoria RAM. Claro, es como que hasta que no se responde el mensaje, digamos, por así decirlo. Sí, hasta que no se finaliza la operación de entrada-salida, así se llama. Bien. Sí, no había escuchado esa parte del 304, bien. Bueno, ahí terminó, se me fue el mouse, acá. El 306, acá termina, ahora déjenme ver que me ataja el chat. Sí, ahí termina, también, bueno, se nos van terminando los procesos, como les dije, no les pude poner más numeritos porque me queda muy pequeño. Pero sigamos, ¿sí? Se ejecuta el nuevo planificador, como ya se terminó B, ya se terminó A, solamente queda para ejecutar el proceso C. Y ahí les puse unos puntos suspensivos, ¿sí? Pero creo que se entendió. Vamos a analizar ahora los estados de los procesos. Pero ya como analizamos bien las trazas, estas que estuvimos viendo, yo creo que... Vamos a ver primero el proceso, los estados, cómo transitan entre dos estados, y después los vamos a ir complicando un poquito más. Existe lo que se llama un estado de listo. ¿Qué significa el estado de listo? Que el proceso, como su nombre lo indica, tiene todos los recursos para poder ser ejecutado, es decir, está listo para que el planificador lo elija, lo seleccione
y lo pase al micro, lo empiece a ejecutar. Eso se llama expedir, ¿sí? Cuando lo eligen para ejecución, el planificador lo selecciona, ese proceso pasa del estado de listo al estado de ejecución. ¿Qué significa el estado de ejecución? Cuando el procesador está ejecutando las instrucciones de ese proceso. Eso significa el estado de ejecución. Cuando pasa ese tiempo, que recién vimos que eran 3 instrucciones, acá les puse fin del tiempo, el proceso vuelve al estado de listo, a una cola de procesos, y tiene que esperar que el planificador de nuevo lo seleccione. Acá yo les puse, supongamos que tenemos 4 procesos en ejecución, que el sistema operativo normalmente los pone en una cola, y va a ejecutar primero el proceso A, que dice, Gastón, expedir sería una operación, más que una operación, es una transición, ¿sí? Es decir que estos son los estados, el estado de listo y el estado de ejecución. Cómo se pasa de un estado a otro es porque el sistema operativo, específicamente el planificador, selecciona un proceso para ejecutarse, ¿sí? No se considera como, una operación, sí, es una operación. Pensé que te referías a un estado del sistema operativo, perdón, leí cualquier cosa, interpreté cualquier cosa. Sí, es una operación del sistema operativo, sí. Esto de expedir, de decidir qué momento un proceso pasa a ejecutarse y en qué momento un proceso deja de ejecutarse, todas son operaciones o funciones del sistema operativo. Acá, por ejemplo, se decide que se va a ejecutar o va a pasar al procesador el proceso A. Una vez que transcurre ese tiempo, sale del micro, se va, por ejemplo, al final de la cola y va a pasar después el proceso B, y así sucesivamente. Tantas veces va a pasar por la cola un proceso hasta que termine de ejecutarse. Mientras más largo sea el proceso, más veces va a atravesar por esta cola, más veces va a pasar por esta cola de procesos. Estos son los 2 estados básicos que podemos llegar a tener. Vamos a ver ahora más estados y sus correspondientes transiciones. ¿Qué significa una transición? Como un proceso pasa de un estado a otro. El primer estado que vamos a ver es el estado nuevo. Un proceso, para poder ser ejecutado, necesita que el sistema operativo prepare cierta información. Por ejemplo, tiene que registrar ese proceso en una tabla. El sistema operativo maneja tabla de procesos, ¿sí? Entonces lo tiene que registrar ahí. Tiene que asignarle un trozo de memoria RAM para que el proceso tenga un lugar físico para ser alojado. Tiene que asignarle un número que se llama PID, ¿sí? Que es un identificador de proceso. Todo ese tiempo de preparación, ese proceso va a estar en un estado que se llama nuevo. ¿Está cargado ya todo para que se ejecute en RAM? No, todavía no. En sí mismo, las instrucciones todavía no están cargadas en RAM. Se está preparando todo el sistema operativo para poder luego ejecutar ese proceso. Una vez que ese proceso ya está, se preparó todo lo necesario, hay que llevarlo a la memoria RAM, ¿sí? Entonces, eso se llama admitirlo al proceso. El sistema operativo lo admite, lo traslada a la memoria RAM y lo deja, le cambia el estado, pasa de estado nuevo a estado listo. ¿Qué significa listo? Que ya fue registrado en la tabla de procesos, tiene un número y está alojado físicamente en RAM. Es decir, que está listo para ser ejecutado. Cuando el planificador lo selecciona y dice, bueno, ahora le toca ejecutarse el proceso A, por ejemplo, la transición se llama expedir y pasa, como recién, esto lo vimos en la diapositiva anterior, pasa a ejecutarse ese proceso. ¿Qué pasa si mientras se está ejecutando, que es el caso de nuestro proceso A, que hace un ratito, que llega a la instrucción 304, necesita datos de entrada-salida, ¿se puede continuar la ejecución de ese proceso o no? No, porque le faltan datos. Perfecto, no se puede ejecutar porque le faltan datos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se lo saca del estado de ejecución. Perdón, pensé que iba la animación para abajo. Vamos a suponer que no sea A, en el proceso B. Una vez que se ejecutan las instrucciones del proceso B, se le acaba el tiempo, entonces pasa al estado de listo de nuevo el proceso B, ¿sí? Se va al final de la cola, ¿vieron la cola que estaba, esos cuadraditos que estaban en la diapositiva anterior?
Entonces el proceso B pasa al final de la cola para esperar que el planificador lo seleccione de nuevo. Ahora sí, me apareció la flecha. Si estábamos ejecutando el proceso A, por ejemplo, que necesita datos de entrada-salida, ese proceso va a dejar de ejecutarse y no va a pasar al estado de listo. ¿Por qué? Porque A no tiene todos los recursos, todos los datos para poder ser ejecutado. Le faltan datos que el driver los está buscando en el disco. Entonces, lo sacamos, no va a pertenecer más a la cola de procesos listos, sino que va a pasar a un estado especial que se llama bloqueado. ¿Sí? Los procesos, entonces, que mientras se están ejecutando necesitan datos de entrada-salida, se los deja de ejecutar, pasan al estado bloqueado hasta que le lleguen estos datos de entrada-salida que había pedido, ¿sí? Hasta que esos datos estén almacenados en RAM. ¿Qué va a pasar? Ese proceso A salió, ya no va a estar más en la cola de procesos listos, está dentro de los procesos bloqueados, ¿sí? Entonces el planificador no lo ve, solamente el planificador ve o selecciona entre los procesos que están en estado de listo. Por eso yo hace un ratito les hice ver cuando estábamos viendo las trazas, que entre qué procesos podía seleccionar el planificador para ejecutar. Y cuando A estaba bloqueado, sería esperando datos de entrada-salida, solamente podía elegir entre B y C. A no lo puede seleccionar. ¿Por qué no lo puede seleccionar el planificador? Y porque no lo ve, solo ve el planificador los procesos que están en estado de listo. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo va a estar en bloqueado el proceso A? Hasta que le lleguen los datos desde el disco y estén alojados en RAM. Cuando obtiene los datos, bueno, acá después se ocurre un suceso, el proceso hay que cambiarlo de estado. ¿Por qué? Porque si no el planificador no lo va a seleccionar nunca. Entonces le cambiamos el estado, lo ponemos al proceso A en estado de listo, y ahora sí el planificador lo puede ver y lo va a llegar a seleccionar para ejecutar. Profe, ¿en ese Sí. caso se va al final de la cola? Sí, buena pregunta, César. Si el proceso recién se desbloqueó y pasó al estado de listo, pasa al final de la cola. Exacto, así es. ¿Qué les parece? Un proceso en estado de bloqueado, ¿puede pasar a ejecución? Y no, Y no. se estaría superponiendo con los que están listos. Claro, más que estar No habría un orden, digamos. más que orden, el que decide quién va a ser ejecutado es el planificador, y el planificador solo ve los procesos que están en estado de listo. Los bloqueados no lo ve. Entonces nunca, jamás va a haber una transición desde bloqueado a ejecución. Sí o sí, el proceso va a pasar ejecución, bloqueado, listo, ejecución. Listo, ejecución, listo, ejecución, listo, ejecución, ejecución, bloqueado, listo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la vida de un proceso es esto. Listo, ejecución, listo, ejecución, listo, ejecución. De vez en cuando necesita un dato de entrada-salida, baja el estado de bloqueado. Cuando llegan los datos, vuelve a listo, ¿sí? Hasta que termina y se va del sistema. Muy bien, nos correspondieron por el chat, perdón que no lo había leído. Muy bien. Me concentro en el dibujo y no leí el chat. Muy bien, Darío. Profe, ¿me podría definir brevemente más o menos los estados de ejecución y nuevo, que no los alcancé a tomar nota? Sí. El estado de ejecución es cuando un proceso está siendo atendido por el procesador, básicamente. Entonces, se van cargando los registros del procesador con las instrucciones y el procesador realmente ejecuta esas instrucciones. Ese es el estado de ejecución, cuando un proceso está siendo atendido por el micro. El estado de nuevo, ¿se entiende ahí, no? Sí, sí. El estado nuevo es un proceso, para poder ejecutarse, necesita que el sistema operativo prepare cierta información. Bien, asigne tablas, asigne números de proceso, asigne espacio en RAM. Todo, mientras se está preparando todo para que el proceso pueda ser ejecutado, se llama estado de nuevo, es decir, que todavía no llegó al estado de listo, ¿sí? Se está preparando todo lo necesario del proceso para que después pase al estado de listo. Entonces, es más, todavía ni siquiera está en RAM el propio proceso, ¿sí? Es decir, que no se copiaron todavía las instrucciones del proceso. Ese es el estado de nuevo.
Bien, bien, perfecto. Sí, era para escribir una breve Está bien, definición para tenerla. está perfecto. Seguimos entonces. Cuando el proceso, después de estar en estos tres estados, que son los estados básicos, entre los cuales puede estar un proceso, ejecuta la última instrucción, se dice que el proceso sale, ¿sí? Cuando se termina, y pasa a otro estado que se llama terminado. ¿Qué significa eso? Que apenas se ejecuta la última instrucción de un proceso, no desaparece del sistema, no desaparece de la memoria, sino que se queda un rato más en este estado que se llama terminado. ¿Por qué? Porque el sistema operativo a veces tiene que sacar estadísticas, por ejemplo, de cuánto tiempo de micro usó, cuánto tiempo estuvo alojado en la memoria RAM, ese proceso, se puede auditar, o sea, se puede controlar. Entonces, todas esas actividades se tienen que hacer antes de que desaparezca ese proceso de la memoria RAM. Ahí es cuando entra en acción este estado que se llama terminado. Después que todos esos programas de estadísticas y demás sacan esa información del proceso, ahí sí es como que no lo vemos más al proceso en la memoria RAM, ¿sí? Se elimina de la tabla de procesos, se borra ese renglón de la tabla, el proceso ya no lo podemos ver más. A esto se le llama modelo de 5 estados, ¿sí? Nuevo, listo, ejecución, bloqueado y terminado. Hay 2 estados más que se llaman suspendidos, ¿sí? Que cuando un proceso está en memoria RAM en estado de bloqueado, dijimos que no se podía ejecutar. ¿Por qué? Porque no tenía los datos. Entonces, el sistema operativo decide, para que no ocupe memoria RAM, bajarlo a disco y lo suspende. ¿Qué significa suspender? Que lo baja a disco. Yo acá les puse de otro color, porque estos amarillos son estados de los procesos que están en disco. Entonces, ahora se va a llamar bloqueado el estado, pero suspendido, ¿sí? Porque ese proceso se lo bajó a disco. ¿Para qué? Y para que no ocupe memoria RAM. Si yo necesito memoria RAM para ejecutar más procesos en estado de listo, el sistema operativo en ese caso lo baja al proceso momentáneamente al disco. Total, no tiene los datos para poder ser ejecutado, así que no, sería mejor que no ocupe memoria. En el caso de que se libere la memoria RAM y haya lugar, lo activa el proceso, lo traslada de nuevo desde el disco a la memoria RAM y el proceso queda de nuevo en el estado de bloqueado. ¿Qué pasa si un proceso estando en estado bloqueado suspendido en disco, le llegan los datos a la memoria RAM? ¿A qué estado pasará? Si está en disco rígido y le llegan los datos que había pedido acá, llegan los datos a la memoria RAM. ¿A qué estado podría pasar el proceso? ¿Está Bloqueado. bloqueado? Listo, suspendido. Muy bien. A listo suspendido. Cuando un proceso obtiene datos, sí o sí hay que pasarlo a un estado listo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando, se me ve el mouse, cuando ocurre el suceso, o sea, cuando se obtienen los datos, sí o sí pasa a un estado de listo. Pero ¿qué pasa? Como el proceso está en el disco, entonces no es el estado listo solo, sino que es el estado listo suspendido, que se llama. ¿Sí? Está listo para que sea ejecutado, pero está en el disco rígido. Obviamente el sistema operativo cuando tiene tiempo, quiero esta transición, lo activa al proceso. Estas flechitas negras se llaman transiciones, ¿sí? Que es cómo se pasa o en qué casos se pasa de un estado al otro. Y las burbujas, los óvalos, son los estados en sí mismos. ¿Por ¿Qué qué se se... suspende, profe? No entiendo muy bien. Bien, ahí vamos. Tengo otra diapositiva más sobre el tema de suspender procesos. Pero acá simplemente, no le conviene al sistema operativo tener un proceso en estado de bloqueado ocupando memoria RAM si no se puede ejecutar. Entonces, mientras vos tengas memoria no hay problema, pero si vos necesitas memoria RAM para alojar más procesos para poder ejecutar, ¿qué haces? Lo bajás a disco, lo sacás de la memoria RAM, esto que está en celeste serían los procesos que están en memoria RAM y esto amarillo los que están en disco. Entonces lo bajamos a disco. Eso significa suspenderlo. ¿Sí? ¿Y por qué acá suspenderíamos un proceso en estado de listo? Fíjense que aquí hay una transición que dice suspender. ¿Qué dice Gastón? De bloqueado pasa directamente a bloqueado suspendido.
De bloqueado a bloqueado suspendido. Sí, si lo bajo a disco pasa de bloqueado a bloqueado suspendido, Gastón. ¿Sí? El sistema, en realidad hay otro planificador que se llama planificador a mediano plazo. Hay 3 planificadores, ya los vamos a ver más adelante. Planificador a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El planificador a mediano plazo es el que decide suspender y sacarlo y bajarlo a disco. Ah, bien, Aldana está respondiendo a la pregunta que yo hice, ¿por qué convendría o en qué casos se suspende un proceso en estado de listo? ¿Por qué lo voy a bajar a disco si tiene todo para ejecutarse? Solamente se baja o se suspende un proceso en estado de listo cuando hay procesos de mayor prioridad para ejecutarse, solamente, y no hay suficiente memoria en RAM, ¿está? Solamente en ese caso conviene bajar a disco o suspender un proceso en estado de listo. Si no, no conviene suspenderlo. Conviene quedarse siempre en la memoria RAM con los procesos en estado de listo. ¿Por qué? Y porque los puedo ejecutar directamente, ¿sí? El planificador los puede seleccionar. Entonces, solamente se da esta transición de listo a listo suspendido cuando llegan procesos de mayor prioridad. Cuando se libera la memoria, el sistema operativo los activa. ¿Qué significa activar? Trasladar procesos que están en el disco y llevarlos a la memoria RAM. Bueno, este es el famoso modelo de 7 estados. Más estados no vamos a estudiar. Estos son todos los estados que vamos a estudiar. Yo acá... Ah, perdón. Me olvidé esta flechita que apareció recién, ¿no? Que no tienen que tenía el chat, ¿no lo vi? Sí, apareció recién. A veces, cuando el sistema operativo desea iniciar la ejecución de un proceso, pero no tiene suficiente RAM para alojarlo, lo que hace es, lo admite, pero lo lleva a memoria de disco, memoria secundaria, ¿sí? Por eso que el admitir, normalmente un proceso nuevo va al estado de listo porque se aloja en RAM, pero si está muy llena la RAM, yo preparo todo, pero lo llevo al proceso al disco rígido, a un área de swap que se llama. Desde ahí, después, lo activo y lo paso al estado de listo para que pueda ser ejecutado. Pero por lo menos ya preparo todo el sistema operativo para que sea más rápido esto de activarlo, seleccionarlo, que el planificador lo seleccione y pasa al estado de ejecución. ¿Sí? Bueno, vamos a un poquito a los estados suspendidos. ¿Qué significa suspender un proceso? Bajarlo a disco, ¿sí? Porque se necesita liberar memoria RAM en ese momento. ¿Dónde residen los procesos suspendidos? ¿Dónde dijimos que residían? ¿Dónde estaban alojados físicamente cuando está suspendido un proceso? ¿Se baja a disco? En el disco, exacto. En memoria secundaria, que se llama. Muy bien. Se lo saca de la memoria RAM. ¿Por qué será necesario suspender un proceso? Para liberar memoria. Ya sea porque... Ah, bueno, y acá creo que están los estados. Listo suspendido, dijimos que solamente se llegaba a este estado cuando habían procesos de mayor prioridad, o bloqueado suspendido cuando queremos liberar memoria porque no tiene sentido tener, o sea, no poder ejecutar un proceso porque no haya memoria, siendo que tengo ocupando memoria procesos en estado de bloqueado, no tiene sentido. En ese caso se implementa lo que se llama intercambio, que ¿qué significa el intercambio o swapping? El traslado de procesos desde la memoria RAM al disco y desde el disco a la memoria RAM cuando nosotros activamos un proceso que dijimos recién. Bueno, acá le hice un dibujito nomás para que les quede. Los procesos suspendidos normalmente están alojados en disco y se los suspende cuando van a disco y se los activa cuando pasan del disco a la memoria RAM. Bien. Hasta acá terminamos con los estados de los procesos. Espero que se haya entendido bien. Vamos a ver ahora qué usa el sistema operativo, que se llaman estructuras de control, para poder gestionar todos los recursos que tiene el sistema operativo, que para nosotros son pocos, pero para el sistema operativo son muchos y es bastante complejo coordinar y controlar todos esos recursos. Para esos recursos se manejan tablas, ¿sí? Entonces,
En el caso de un entorno que se llama de multiprogramación, cuando nosotros tenemos varias aplicaciones ejecutándose en paralelo, pero en paralelo simulado, como dijimos recién, hay que administrar y compartir todos esos recursos. Acá tenemos, por ejemplo, esperen que me ataja, ahí está. Acá tenemos varios procesos, 3 procesos, entonces hay que compartir el procesador, dispositivos de entrada, salida, la memoria RAM. Todos esos son recursos que el sistema operativo los tiene que compartir entre esos procesos. ¿Qué hace entonces? Maneja tablas. ¿Estamos? Perdón. ¿Qué información necesita el sistema operativo para controlar los procesos y gestionar los recursos? Mucha información. ¿Qué estado está el proceso? ¿En qué estado está el recurso? Si ese recurso lo puede usar o no. Hay recursos que solo pueden ser utilizados por un solo proceso a la vez, por vez, no pueden ser accedidos por muchos procesos simultáneamente, ¿sí? Entonces, todo eso es información que necesita saber el sistema operativo para ver en qué momento le da el micro a un proceso o no, o le da ese recurso a otro proceso o al proceso que lo había pedido antes. Para poder administrar todos esos recursos, vamos a manejar tablas. El sistema operativo todo lo maneja con tablas. Vamos a empezar a ver qué información hay en cada una de estas tablas, y como les decía al principio de la clase, de a poquito vamos a ir, cuando estudiemos la unidad de memoria, vamos a ir entendiendo más qué información se maneja en estas tablas que se llaman de memoria, o estas tablas de entrada-salida, ¿sí? ¿Qué información hay en una tabla de memoria? La tabla de memoria se refiere a lo que el sistema operativo tiene en la memoria RAM en un momento determinado, ¿sí? Entonces, esas tablas de memoria, de alguna manera van a controlar lo que nosotros tenemos en la memoria RAM, pero también lo que tenemos en la memoria secundaria. ¿Por qué? Porque hoy en día se está usando una técnica que se llama memoria virtual, que técnica que se está usando se llama paginación. ¿Se acuerdan que lo nombramos cuando estudiamos Windows? Yo les dije que usaba paginación con demanda Windows. Bueno, hay una parte del disco que se destina para área de intercambio o área de swap. Vieron que recién estuvimos hablando de los procesos suspendidos. Bueno, cuando uno suspende un proceso, en realidad lo que está haciendo es llevarlo a una zona del disco que se llama área de swap. Esa zona es una memoria secundaria. El sistema operativo sí o sí tiene que tener el registro en esta tabla de qué proceso está en la memoria RAM y qué proceso está en la memoria secundaria, ¿sí? Para cuando lo vaya a buscar, sepa en qué parte del disco buscarlo. Estas tablas me permiten que cada vez que un proceso necesite ejecutarse, el sistema operativo le pueda asignar correctamente un trozo de RAM. A ver qué dice acá Gastón, perdón, no había visto. En procesos no hay tanta diferencia entre Linux y Windows. En cuanto a la administración de procesos, no, Gastón, no. Vos te referís porque en archivos, cuando vimos la parte de archivos, había muchas diferencias. Ahí sí hay muchísimas diferencias, claro. No, acá no hay tantas diferencias. Por ahí cómo nombran los estados de los procesos, pero es cosa de nombres nomás. En sí es lo mismo. Están suspirando algunos, ya están cansando, ya falta poquito. Entonces, estas tablas permiten controlar qué parte de la memoria RAM le asignamos a un proceso, y cuando un proceso termina, ¿se acuerdan del estado terminado? El sistema operativo tiene que marcar esa parte de la memoria RAM como libre, ¿sí? A eso se llama liberación de memoria. Así como cuando liberábamos bloques de disco, ¿se acuerdan que teníamos un mapa de bits? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Vamos a ver que para administrar memoria, más adelante se va a usar un mapa de bits, ¿sí? Entonces, el sistema operativo tiene que, cada vez que se inicia un proceso, asignarle un trozo de RAM que esté libre, que no esté usada ya por otro proceso. Llevan el registro de dónde está alojado el proceso, en qué dirección de memoria física está alojado el proceso. Y cuando se asigna un trozo de memoria RAM a un proceso, el sistema operativo garantiza que, mientras se ejecute ese proceso, solamente se acceda a direcciones de memoria autorizadas. ¿A qué se refiere eso? Ejemplo, si yo tengo un terreno, yo solamente puedo hacer lo que quiera dentro de mi terreno. Ahora, si a mi vecino
tiene su terreno, yo no puedo ir y plantarle un árbol en el terreno del vecino sin su autorización, ¿estamos? Es decir, que cada proceso se puede mover en su espacio de direcciones que le asignaron. Vieron que hace un ratito creo que habíamos puesto de la 300 a la 306, creo que era, y después de la 500 hasta la 508. Bueno, esas son direcciones de memoria entre las cuales solamente puede direccionar ese proceso y no otro, salvo que se compartan zonas de memoria. En ese caso sí. Si nosotros todos nos ponemos de acuerdo que en la plaza va a ser un espacio físico, una plaza de un barrio, que es compartido, entonces ahí sí podemos ir varios y usar los bancos y los juegos de la plaza. Pero en la memoria pasa lo mismo. Si se autorizan ciertas regiones de memoria como compartida, por dos procesos, por ejemplo, entonces sí, el sistema operativo los va a dejar que accedan a esas zonas de memoria. Pero este control lo hace todo el tiempo el sistema operativo. ¿Y por qué? Y para garantizar que, por ejemplo, si estamos varios usuarios conectados al servidor de la facultad, yo no vea el espacio de memoria RAM que el servidor les asignó a ustedes, ¿sí? Ni que ustedes vean lo que el servidor me asignó a mí. Básicamente con fines de protección. Bien, vamos a la tabla de entrada-salida. Tablas de entradas, todo lo que sea la palabrita entrada-salida, estas dos palabras, hacen referencia a los dispositivos, ¿sí? Entonces, el sistema operativo tiene que llevar el control de todos los dispositivos que usan los procesos en un momento determinado. ¿A qué dispositivos están teniendo acceso? No todos los procesos acceden al dispositivo, pero si hay algún proceso que está accediendo, queriendo acceder a un dispositivo, hay que registrarlo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque dijimos que los dispositivos pueden ser accedidos por un proceso a la vez. También no solo administran los dispositivos, sino que administran los canales, los buses, ¿sí? Solo un dispositivo o un driver puede acceder a un bus a la vez, ¿sí? No pueden acceder varios, no se puede acceder dos a la vez. Entonces hay que administrar, gestionar, que solo un proceso tenga acceso a un canal. Esto del control del estado de las operaciones, de las entradas-salidas, cuando inicia una operación de entrada-salida, por ejemplo, yo quiero un archivo que esté en el disco, se le da la orden al driver que vaya y lo busque. Ahora, cuando el driver termina y ya copió los datos en RAM, cambia ese estado de la operación, ¿sí? Porque es una operación finalizada. Entonces, una operación puede estar iniciada, puede estar a la mitad, puede estar finalizada. ¿Quién controla el estado de las operaciones de entrada-salida? El propio sistema operativo. También todo a través de tablas, ¿sí? Esas tablas tienen referencias cruzadas que se llaman, porque en esas tablas aparece, por ejemplo, el número de proceso. En la tabla de procesos, tabla de memoria, tabla de entrada-salida, aparece el número de proceso. ¿Por qué? Y porque es importante saber qué proceso está accediendo a los recursos, ¿sí? Es una referencia cruzada que se llama. Sí, no hay problema, Luca. Vaya nomás. Bueno, ahí hay un dibujito de dispositivo para que no sea tan pura letra las diapositivas, ¿sí? Ah, perdón, acá me olvidé esta no se las nombré. Dice acá, mantienen el registro del área de memoria destinada a la transferencia de entrada-salida. Todavía se llaman buffers, todavía no entendemos nada de esto, pero toda la memoria de trabajo del sistema operativo es la memoria RAM. En esa memoria RAM, ¿qué se aloja? El sistema operativo, se alojan los procesos, las aplicaciones que nosotros vayamos a ejecutar o a utilizar, y además se alojan lo que se llaman buffers. Cada dispositivo tiene un buffer en la memoria RAM. ¿Qué significa eso? Que cuando se copian datos desde el disco, antes de ir al trocito de memoria RAM del proceso, al área de memoria de proceso que se llama, va a un buffer primero esos datos. Desde ese buffer se pasa después a la memoria propia del proceso. Entonces, el sistema operativo también lleva el registro de todas esas áreas de memoria destinadas a los buffers. Cada dispositivo tiene su propio buffer. De hecho, tiene dos buffers, un buffer de entrada y buffer de salida, aquellos dispositivos que se pueden, como los discos, que podemos grabar datos o leer datos. Hay dispositivos que son solo de entrada, que tienen un solo buffer, y hay dispositivos que son solo de salida, que tienen un solo buffer. ¿Tá?
Bueno, vamos a otra tabla. La tabla de archivos. Acá se lo puse de golpe todo porque ya lo conocemos a esto. Nosotros ya estuvimos viendo en la unidad de archivos, de administración de archivos, y vimos, acá sí, yo voy a distinguir dos tablas. Cuidado no confundirse. ¿Qué dice Franco? La fecha de parcial. Ah, sí. No la quería interrumpir, profe, por eso se lo puse para el Sí, último. entregada. No importa, está bien. Pero antes que se vayan, porque algunos ya se tuvieron que retirar. 31 mencionó la del clase 5 era, pasada, ¿no? pero no la anoté. Sí, sí. 31 de mayo. Ah, pensé que eso lo había puesto en el sistema de autogestión. Se ve que no lo he puesto. Lo busqué y no lo encontré. No, quizás me puse lo de otros cursos y el de ustedes no lo puse. Ya lo anoto. Registrarlo en la autogestión, gracias. 31 de mayo entonces. Acá les decía que hay que distinguir dos tablas. Las tablas de archivos abiertos, ¿se acuerdan que cada vez que se ejecutaba un open a un Profe, archivo? consulta. Sí. Perdón. Por ahí es muy mínima la diferencia entre buffer y memoria cache. Ah, qué buena pregunta. Hay diferentes caché o caché. De nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, caché de disco, caché de páginas web, hay caché de todo, ¿sí? En este caso, estos buffers no se consideran caché, sino que son trozos de memoria RAM que el sistema operativo destina para que los dispositivos guarden ahí información. Ejemplo, si yo quiero imprimir datos, no paso los datos directamente a la impresora física, sino que pasan a ese buffer que está destinado para la impresora. Entonces después el driver de la impresora va a sacar los datos que están en el buffer de la memoria RAM y los va a llevar físicamente a la impresora, o sea, a la impresora física, como quien dice, a lo que vos tocás de la ¿Está impresora. bien si yo digo que el buffer es más persistente que el cache? Más persistente. No sé a qué te referís con lo de persistente, porque en realidad la información va cambiando todo el tiempo, Alejandro. Sí, pero no al tener información, sino, a ver si me expreso bien, como que la memoria cache se puede borrar y no pasa nada, digamos. En el buffer no necesito retener esa información desde algún tipo como esto, la impresora. Por ahí, digo, Bueno, sí, si lo ves por vale ahí, la relación. si lo ves por ahí, está bien lo que estás planteando. Ahí sí. Desde Pero, lo deductivo pienso, no sé. sí, pero yo no lo plantearía como persistente o no persistente. En caché, la información va cambiando constantemente, porque vos en caché guardas siempre lo último que leíste o lo último que accediste. Y en estos buffers relacionados con los dispositivos es similar, porque vos simplemente copias, en el caso, por ejemplo, de un bloque de disco, que vos lees un bloque de disco, lo pones en el buffer y después desaparece del buffer. Dura muy poquito tiempo, es muy, no me sale la palabra, es muy volátil, o sea, no dura mucho tiempo esa información, bien. si a eso te referís. No persiste en el tiempo, ni en la caché ni en estos buffers. Pero la función es distinta, la función de un buffer a la función de una caché es totalmente distinta. La función de una caché es para que vos guardes algo y dentro de unos segundos lo vuelvas a utilizar, lo tomes de ahí y no tengas que ir hasta el disco, por ejemplo, o hasta un servidor web, o hasta la memoria RAM, si es una caché del procesador. ¿Se alcanza a entender? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, lo vamos a ver a todo esto, más adelante lo vamos a ver. Yo trato de, con lo poco que sabemos hasta ahora de la materia, que lo comprendan. Me parece perfecto que tengan todas esas inquietudes. Bueno, a ver si podemos terminar con estas tablas. Entonces les decía que tenemos la tabla de archivos abiertos, que cada vez que nosotros hacemos un doble clic en un archivo, se acuerdan que se ejecutaba un open. En el open, en la operación open o abrir, le agrega un renglón a esta tabla de archivos abiertos. ¿Se acuerdan que le creaba un FD, un file descriptor? Todo eso es la tabla de archivos abiertos. Esta tabla, cuando arranca la computadora, cuando inicia, está vacía. A medida que nosotros vamos abriendo archivos, se le van creando renglones, ¿sí? Dice acá, mantienen el registro de los archivos que en este momento estamos usando. Cuando dejamos de usar un archivo, se borra de esta tabla. En esa tabla
Cuando ejecutamos el open, se registra en esta tabla cuáles son los atributos de esos archivos y las direcciones de los bloques de disco de ese archivo, para después poder leer o escribir en ese archivo. Estas tablas que están acá abajo, que son las tablas de archivos que dicen disco, esta tabla de archivos abiertos se mantiene en RAM, ¿sí? Se borra la computadora, se pierde esa tabla. En cambio, estas tablas de archivo en disco no se pierden si se corta la luz. ¿Por qué? Porque esta tabla de archivos están almacenadas en el disco rígido, que es la Master File Table, ¿se acuerdan? O la FAT, por ejemplo. Entonces, cuando inicia la máquina, cuando arranca la computadora, estas tablas se buscan desde el disco y se llevan a la memoria RAM. Y esas tablas, esta tabla de archivos va a permanecer en la memoria RAM todo el tiempo. Una vez que se apaga la máquina, no se pierde esa información porque queda alojada en el disco. ¿Se entiende la diferencia, no? Una cosa es la tabla de archivos abiertos, que son los que en ese momento yo estoy usando, y otra cosa es la tabla de archivos, donde yo tengo la información de qué bloques del disco pertenecen a tal o cual archivo. Esta información es persistente, ¿sí? Según lo que planteó Alejandro recién, porque no se pierde, queda almacenada en el disco. Bien. Vemos la tabla de procesos. Esta tabla de a poquito la vamos a ir aprendiendo a conocer más columnas, ¿sí? Más información. El sistema operativo cada vez que inicia un proceso le crea un renglón en esta tabla, ¿tá? Entonces, ¿qué vamos a mantener de cada proceso? ¿Qué información tiene el sistema operativo de cada proceso? Primero, un número, un ID de proceso, se llama PID, ya lo vamos a ver después. También mantiene un identificador del usuario que creó ese proceso, ¿sí? Porque si es un servidor, por ejemplo, el que están conectados varios usuarios, yo voy a necesitar saber qué usuario generó tal o cual proceso. Mantiene el estado, ya los estados los vimos recién, es decir, que por cada renglón que yo tengo en la tabla, que hace referencia a un proceso, yo voy a tener la identificación del proceso, el número, el usuario al cual pertenece, el estado en el cual se encuentra el proceso, y también voy a tener la indicación de en qué dirección de memoria puedo encontrar ese proceso, ¿sí? Acuérdense que en la tabla de memoria que vimos recién, aparecía el PID, que también es la identificación del proceso. Bueno, hay información, como quien dice, redundante, ¿sí? Para que se pueda cruzar la información. Está la prioridad del proceso, si el proceso tiene mayor prioridad o menor prioridad, también está acá. Y hay más información que de a poquito la vamos a ir aprendiendo. Pero lo que quiero que se lleven es que todo se maneja con tablas. Por ejemplo, en Linux, no sé si todavía lo han visto, hay muchas formas de ver los procesos que están en ejecución en un momento determinado. Acá hay una que es con el comando top. Acá tienen el user, el número, el PID es Process Identifier, el usuario que generó el proceso, la prioridad, la memoria virtual, se está usando memoria virtual, ¿sí? Todos, hay un montón de columnas, información acerca de todos los procesos que se están ejecutando en ese momento. Esta tabla de procesos crece, decrece en función de cuántos procesos vayan terminando o cuántos procesos se vayan creando en un momento determinado. Yo acá les puse en esta otra diapositiva qué significa cada una de las columnas, como para que lo tengan. Lo van a ver en la parte práctica todo esto, ¿sí? Cuando lleguen a la parte de procesos, se los van a explicar bien a toda esta información. Y en Windows lo podemos ver, bueno, les iba a hacer la pregunta, pero ya se los mostré, a los procesos que se están ejecutando con el administrador de tareas, ¿tá? Con el administrador de tareas nosotros podemos ver todos los procesos que están en ejecución en un momento determinado. Y ustedes por gusto, apenas inician la computadora, sin que abran absolutamente nada, vayan al administrador de tareas y van a ver que se están ejecutando un montón de procesos. ¿Por qué? Porque son procesos propios del sistema operativo, ¿sí? ¿Y qué pasa si se borra alguno de esos? O sea, si finaliza un proceso de esos, por Bueno, ejemplo. cuidado, porque si es un proceso tuyo, viste que a veces dice no responde, qué sé yo, se clava Claro, alguna sí, cosa, vos lo matás. Claro. Pones finalizar en realidad, ¿sí? En Linux se habla de matar porque se ejecuta un kill que se llama K-I-L-L. En Windows es más finalizar. Si es tu proceso, no hay problema. Ahora, si vos matas algún proceso propio del sistema operativo, te puede quedar como te puede decir, como tildada la computadora,
porque mataste un proceso importante para el sistema operativo. Así que tengan cuidado de finalizar, o sea, que sean conscientes de no finalizar cualquier proceso, ¿sí? Que vean ahí. Pero con un reseteo se soluciona, digamos, ¿o no? Ah, obviamente, sí, pero si vos tenías cosas en RAM que no habías grabado todavía y demás, perdés toda esa información. Sí, obviamente, sí. Me pasó una vez que quise borrar, cerrar el navegador porque se me había clavado y terminé borrando uno que se llama Explorer, puede ser, Ujú. y se borra la interfaz más o menos del escritorio y Y ahí queda sonó. solamente el fondo. Ahí Pero sonaste. reiniciándolo Sí, de todo de vuelta. claro, porque es un proceso que se está ejecutando. No es que perdés la información, porque toda tu información del perfil y demás, todo eso está guardado en el disco. ¿Sí? Sí, Profe, pueden ir con... Sí. ¿se podría saber, ponerle qué proceso es Acá, más importante que el otro, sabiendo su número de prioridad? sabiendo la prioridad. Sí, Sí. sí, lo puedes ver. Exacto. Ujú. Fíjense, acá hay procesos suspendidos. ¿Lo ven ahí en la tablita? Hay procesos en ejecución y procesos suspendidos. ¿Sí? Sí, no sé quién me dijo que volviera. A ver. Sí, yo, profe, es Bueno, ¿a cuando... esta? ¿A esta te No, referías? cuando explica la tabla de procesos el punto 4, digamos. O sea, son, a ver, una más ¿Esta? atrás. No, una más. ¿Esta? La anterior, creo que es. ¿Acá? Esa, El sí. punto 4, perdón, no digo ¿qué 4? Está, la tabla 4, sí, perdón. ¿Qué pasa? No, es para querer chequear una cosa. Perfecto, pensé que me ibas a preguntar algo. Bueno, con lo justo terminamos, ¿eh? Justo, para mi gusto. Acá les quería mostrar, voy a tratar de ponerle siempre esto, la bibliografía, y con las páginas y todo para que se encuentren rápido, ¿sí? Bueno, ¿se entendió lo de hoy? Vamos a detener. Ahí está. Espero que se haya entendido el tema de hoy. Es importante toda esta parte de procesos, que ustedes vayan razonando y relacionando. Ya vamos por la segunda unidad importante, así que es importante que relacionemos los conceptos. Está todo relacionado, simplemente lo estudiamos por parte, porque bueno, de alguna forma hay que estudiarlo. Pero cualquier duda que tengan, me la preguntan, ¿sí? Por más que sean de temas viejos, no importa. Lo preguntan y lo aclaramos. Genial, profe. Bueno, que anden muy bien, que tengan, bueno, me alegro, Yelen, que tengan muy buena semana todos, cuídense, nos vemos si Dios quiere el lunes que viene. Muchas gracias, profe. Chao, profe, nos Que anden vemos. muy Chao, Chao. profe. bien, Saludos. suerte, gracias.